hermanos. Aleluya. Job 1. Y amados hermanos, dice la palabra de nuestro Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿cómo era? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Tenemos, amados hermanos, a un hombre que era bendecido por Dios, que, amados hermanos, Dios conocía el corazón de este varón y le había bendecido en gran manera. Era un hombre, amados hermanos, que no tenía necesidad de ninguna cuestión económica. Dios también le había dado, amados hermanos, hijos e hijas, ¿verdad? Y tenía muchos criados. ¿Pero qué creen? Si seguimos leyendo ahí, amados hermanos, un día vinieron los hijos de Dios a presentarse, ¿verdad? Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Le respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Amado hermano, amada hermana, el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios no va a evitar de ninguna manera el que seamos probados. Ahora bien, no todos los amados hermanos, no todos los hijos de Dios son probados de la misma manera. Miren, cuando Salomón, amados hermanos, le pidió a Dios sabiduría para, amados hermanos, reafirmar su reino y que él pudiera estar delante del pueblo de Israel, Dios le dio, amados hermanos, no solamente sabiduría, le dio riqueza, le dio fama, ¿verdad? Y le dio paz. Salomón, amados hermanos, en todos los días de su vida no tuvo guerra, no tuvo que pelear, amados hermanos, con las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel. Nadie, amados hermanos, nadie intentó venir al pueblo de Israel a conquistar, amados hermanos, al pueblo de Israel, porque Dios había puesto paz en todo ese tiempo. Toda la vida, amados hermanos, de Salomón
fue de paz. Y amados hermanos, vemos aquí a Salomón con todo lo que Dios le dio, pero se apartó de los caminos de Dios. Se apartó de los caminos de Dios. Porque empezó, amados hermanos, a hacer tratados con gentes que Dios había ordenado que no hicieran tratados. Empezó, amados hermanos, a meter con mujeres, amados hermanos, que Dios le había mandado al pueblo de Israel que no se metieran los hijos de Israel con estas mujeres. Pero, amados hermanos, aquí a Job le plació a Dios probar a su siervo Job. Y así, amados hermanos, como a Job, Dios puede probarnos a cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo importante, amados hermanos? Que nosotros estemos preparados para soportar la prueba. Eso es realmente lo importante. Una vez que entendemos, amados hermanos, que nuestro Dios permite la prueba en sus siervos por algún motivo. Aquí dice, amados hermanos, que Él lo hizo para probar la fidelidad de Job. A pesar de que Satanás, amados hermanos, le dijo, ¿sabes qué? Quítale lo que tiene y vas a ver si no blasfema en tu misma presencia. Dios dijo, ok, todo lo que tiene está en tu mano, pero no toques su vida. Y amados hermanos, vemos que nuevamente viene Satanás, amados hermanos, entre los hijos de Dios, y nuevamente incita a nuestro Dios, amados hermanos, a hacerle más mal a Job para probarlo. Y Satanás dice, bueno, sí, pues mataste a sus hijos, o sea, mataste a sus hijos, le quitaste toda su hacienda, pero a él, ¿qué le hiciste? No me permitiste hacerle nada, ¿verdad? Y le dice el Señor, bueno, ok, ahí está en tus manos, nada más no guarda su vida, nada más no te metas con su vida. Y amados hermanos, vemos una situación terrible, vemos una situación tremenda por la cual Job, amados hermanos, tuvo que pasar sin ninguna necesidad. A veces los hijos de Dios, amados hermanos, no entendiendo que es el propósito de Dios que sean probados, lo que hacen es apartarse de los caminos de Dios. Si esto cuesta servir a Jesucristo, si esto cuesta seguir a Jesucristo, mejor vámonos haciendo menos. ¿Ah? Pero este no es el propósito de Dios, amados hermanos. El propósito de Dios cuando nos prueba, amados hermanos, es enseñarnos que en Él, amados hermanos, siempre vamos a tener la victoria sobre lo que pase en nuestra vida. Y que lo último, amados hermanos, que nos puede pasar para bien es que nos vayamos con Él. Amén, gloria a Dios. Y a veces el hombre piensa que es lo peor, pero el apóstol Pablo dice que es lo mejor. Él, amados hermanos, tenía una lucha interior. El apóstol Pablo tenía una lucha interior y decía, por causa de la iglesia, yo quiero estar aquí. Pero por causa de mi Dios, yo ya quisiera estar allá con Él. Pero a veces, amados hermanos, nosotros amamos demasiado lo que tenemos aquí en la tierra. Y lo amamos tanto, amados hermanos, que a veces nos es de tropezadero. A veces, amados hermanos, nos sirve de tropiezo. Probados al límite, amados hermanos, los hijos de Dios. No todos, pero aquellos, amados hermanos, que son probados, deben darse, amados hermanos, como bienaventurados. Deben, amados hermanos, gozarse delante de la presencia de Dios por tomarse como dignos
de padecer, amados hermanos, este tipo de pruebas. Génesis 22, Génesis 22, 1 al 18. Génesis 22, 1 al 18 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré, Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este hombre, amados hermanos, que era un hombre ya anciano, al cual Dios, amados hermanos, le había cumplido la promesa, amados hermanos, de que le daría descendencia. Pero ahora, amados hermanos, ahora, cuando Isaac es ya un muchacho, ya un joven, amados hermanos, ahora le dice Dios: sacrifícame a tu hijo, a tu único Isaac. Y, amados hermanos, este hombre pudo haberle dicho a Dios: ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti. Si así es el costo de seguirte, mejor ahí nos vemos. Me regreso con los dioses a los cuales le servía antes, allá con mis padres. Pero, amados hermanos, el propósito de Dios no era que Abraham sacrificara a Isaac, sino que Isaac, amados hermanos, fue el medio por el cual Dios probó a Abraham. Abraham, amados hermanos, tenía el conocimiento de la grandeza de Dios,
porque él en su vejez y su esposa siendo ya anciana, amados hermanos, concibieron, tuvieron un hijo. Algo, amados hermanos, que científicamente es imposible cuando ya la mujer, amados hermanos, deja de producir, ¿verdad?, óvulos, amados hermanos. ¿De qué manera se puede haber un embarazo? El hombre, amados hermanos, no deja de ser reproductivo. Él muchos años, amados hermanos, permanece siendo reproductivo. Pero la mujer llega el momento en que deja de tener ese tipo de cuestiones. De hecho, Sara, por eso es que se ríe. Cuando Dios, amados hermanos, hace la promesa de que ella va a concebir un hijo, ella se ríe porque dice, ¿cómo es posible? Toda mi juventud, ¿verdad? No pasó nada toda mi juventud, ¿verdad? Y ahora dice Dios que yo voy a amamantar un hijo, que voy a volver a sentir otra vez el deseo de estar con mi esposo. Y Abraham, amados hermanos, había pasado por todo esto. Él tenía la experiencia, amados hermanos, de la grandeza de Dios. Pero aún así, Dios lo quiso probar al límite. Porque lo probó, amados hermanos, habiendo hambre en la tierra, ¿verdad? Y él permaneció fiel. Lo probó, amados hermanos, cuando su sobrino Lot buscó los pastos y le dejó, amados hermanos, a Abraham los lugares desérticos, y sin embargo Abraham fue fiel. Pero ahora, amados hermanos, Dios tenía que probar a Abraham al límite. Y, amados hermanos, cuando él tiene a su hijo Isaac ya ahí, amados hermanos, atado sobre la leña solamente para degollarlo, Dios le dice a Abraham, detén tu mano, no extiendas tu mano contra el muchacho, porque ya reconozco, ya sé que eres temeroso de Dios. Hay, amados hermanos, algo importante que a veces nosotros pasamos por alto. Cuando Isaac le pregunta, amados hermanos, y le dice, Padre mío, aquí está la leña y está el fuego, ¿y la víctima, Padre? ¿Qué le dice Abraham, amados hermanos? Dios proveerá. Dios proveerá. Amados hermanos, ¿qué tanto estamos nosotros dispuestos a renunciar a lo que Dios, amados hermanos, nos pide que renunciemos? Aquí, amados hermanos, es donde los hijos de Dios muchas veces, amados hermanos, se vuelven atrás porque tienen en alta estimación algunas cosas que realmente, amados hermanos, delante de Dios no tienen mayor importancia. Imagínense nada más. Job, amados hermanos, no solamente murieron sus hijos, no solamente perdió su vida. Todos aquellos que le rodeaban, amados hermanos, cuando él tenía dinero, cuando él, amados hermanos, tenía posesión, todos aquellos que le rodeaban, cuando lo vieron arruinado, ¿qué cree que hicieron? Se fueron. Solamente le quedó su mujer. Pero de repente también, amados hermanos, vino y actuó mal, ¿verdad? Y también se fue, le dejó. Pero qué hermoso, amados hermanos, es que 3 amigos
3 amigos de Job vinieron a consolarle. No tenían sabiduría, amados hermanos, eran hombres que no tenían sabiduría, no conocían a Dios. Y el gran problema, amados hermanos, es que vinieron a consolarle y después él tuvo que orar por ellos para que Dios les perdonara sus faltas, sus pecados que cometieron en ese tiempo que estuvieron ahí con él, tratando de consolarle. Aquí, amados hermanos, cuando Dios prueba a Abraham, ¿quiénes están? ¿Quiénes están con ellos? Están solos. Está Abraham e Isaac solos. Pero qué hermoso, amados hermanos, es cuando Dios se manifiesta. Qué hermoso es, amados hermanos, cuando Dios viene para sustentarnos, para bendecirnos, para fortalecernos. Cuando estamos siendo probados al límite, hermanos, lo que Dios está esperando es que resistamos. Pero ¿cómo vamos a resistir la prueba? Sometiéndonos a Dios. Ay, amados hermanos, esta cuestión de que nos tenemos que someter a Dios y tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. Porque en la palabra de Dios, amados hermanos, encontramos que dice: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Si nosotros, amados hermanos, no entendemos que la prueba es necesaria en nuestra vida, lo que vamos a hacer es salir huyendo. Vamos a renunciar, amados hermanos, a la vida eterna que Dios nos promete, que Dios nos ha dado, que estamos viviendo. Vamos a renunciar a eso porque no nos conviene, amados hermanos, la prueba por la que estamos pasando. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces estamos fundando nuestro hogar en la arena, no en la roca, que es Cristo Jesús. Así es. Lucas 22. Lucas 22. Aleluya. Del 39 al 49. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando él en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y llorad, para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle.
Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amados hermanos, hasta el día de hoy Dios no nos ha probado al límite, amados hermanos, de que estemos en riesgo de perder la vida. Hasta el día de hoy, amados hermanos, hemos sido probados en otras cuestiones, pero Dios ha tenido misericordia, amados hermanos, y no hemos sido probados hasta ese límite. Pero no estamos, amados hermanos, exentos de ser probados. Ahora bien, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos, amados hermanos, a reaccionar cuando seamos probados? ¿Qué es lo que vamos a hacer, amados hermanos? Sí, es exactamente lo que deberíamos estar haciendo constantemente, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo dijo: orad para que no entréis en tentación. Ahora bien, nuestro maestro, amados hermanos, estaba orando y estaba pidiéndole al Padre que, si fuera posible, amados hermanos, Él no tuviera que padecer en la cruz del Calvario. Pero el plan de Dios, el plan del Padre, el plan del Padre, amados hermanos, es que el Hijo padeciera en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Ahora bien, Él esperaba que sus discípulos estuvieran apoyándole en oración. ¿Qué estaban haciendo sus discípulos? Cuando tú y yo estamos siendo probados, cuando tú y yo estamos pasando una prueba, ¿qué esperamos de nuestros hermanos? Que nos apoyen en oración, ¿no es cierto? Que nos apoyen en oración. Pero, amados hermanos, nosotros somos los que estamos pasando por esa situación y nosotros no vamos a dejar que los hermanos se pongan a orar. Aquí, amados hermanos, nuestro maestro nos da un ejemplo claro de que el que tiene la necesidad es el que tiene la obligación de estar orando, de estar clamando y esperar, amados hermanos, que los demás apoyen en la oración. Aunque puede pasar que los hermanos también se duerman como se durmieron los discípulos del Señor. ¿Qué creen ustedes que sintió nuestro maestro cuando regresó y los encontró dormidos? Él estaba en grande agonía. Él estaba, amados hermanos, pasando un trago amargo, un trago terrible, porque sabía que lo que venía, amados hermanos, era algo terrible de poder soportar. Si él, amados hermanos, no hubiera tenido la divinidad, no sé cómo hubiera reaccionado. A lo mejor, amados hermanos, los hubiera dejado ahí dormidos y ¿yo por qué voy a padecer por estos hombres, verdad? Que no le echan ganas, que no se esfuerzan. Pero, amados hermanos, él sabía que tenía que cumplir, porque ya lo había él, amados hermanos, manifestado, él ya lo había declarado, sus discípulos ya sabían, amados hermanos, que él iba a ser escarnecido, que iba a ser crucificado, amados hermanos, pero también sabía que después, amados hermanos, de 3 días, él iba a resucitar.
quitar y que iba a traer, amados hermanos, grande bendición sobre la vida de los hombres. Sin embargo, amados hermanos, la prueba, amados hermanos, de nuestro maestro fue más allá del límite. Más allá del límite, porque él, amados hermanos, sí tuvo que morir. Job, amados hermanos, no murió. Job, amados hermanos, se sintió solo. En un momento, amados hermanos, sintió decepción, porque aquellos que lo rodeaban cuando tenían, ahora que estaba arruinado, lo dejaron solo, lo despreciaban, ¿verdad? Y amados hermanos, ahora también Abraham, conociendo su situación, sabiendo, amados hermanos, que no tenía más posibilidades de tener más hijos, él confió en Dios. Amén. Así como Dios me dio ese, ¿me puede dar otro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero, amados hermanos, nuestro maestro fue probado más allá del límite. Por eso es que les digo que lo último, amados hermanos, que nos puede pasar es que nos vayamos con el Señor. Eso es lo último que nos puede pasar, pero también es lo mejor. También es lo mejor. Amén. Porque cuando el Señor Jesucristo, amados hermanos, declaró en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, amados hermanos, el velo del templo, amados hermanos, se rasgó de arriba abajo. Y ese lugar donde solamente los sacerdotes, amados hermanos, el sumo sacerdote podía entrar, y eso una vez al año. Ahora, ese lugar, amados hermanos, usted y yo podemos entrar en el momento que lo desee nuestro corazón. Sea porque tengamos necesidad, sea porque tengamos gozo, amados hermanos, podemos entrar a la presencia de Dios, amados hermanos, para darle la honra y la gloria. Aleluya. Para pedirle también el socorro, amados hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El cristiano, amados hermanos, no ha entendido que las pruebas son consecuencia de la entrega, amados hermanos, que tenemos a nuestro Dios. Cuanto más le quieres servir a Dios, más probado vas a ser. Cuanto más amas a Dios, más probado vas a ser. ¿Por qué? Porque Dios, amados hermanos, prueba nuestra fe, así como aquellos, amados hermanos, que venden oro, lo refinan a través del fuego para quitar todo lo que no es oro, todo, amados hermanos, lo que está mezclado en el oro, para dejar el oro puro, amados hermanos, lo tienen que probar con fuego. Para que nuestra fe sea una fe genuina, amados hermanos, tiene que ser probada por fuego. Abraham, amados hermanos, no dudó en ningún momento que Dios se iba a proveer de sacrificio. Él, amados hermanos, cuando se separa de sus criados, les dice, quédense aquí ustedes, voy a ir con el muchacho al lugar que Dios me dijo y voy a volver, o sea, vamos a volver, dice, vamos a volver con ustedes.
Él, amados hermanos, tenía la seguridad de que Dios se iba a proveer de sacrificio. Pero, amados hermanos, él no dejó de hacer lo que tenía que hacer hasta que la voz de Dios vino sobre él, diciéndole: no toques al muchacho. Él iba a degollar a su hijo. Si era necesario, él hubiera degollado a su hijo. Pero vemos que Dios le dice que: ahora conozco que eres un hombre temeroso de Dios. Aleluya. Porque no me rehusaste a tu hijo. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Lucas 23. (21-31). Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice: pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Y, amados hermanos, no tardó mucho tiempo en que esto se manifestara. Después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, amados hermanos, vemos cómo empiezan a morir nuestros hermanos. Y vemos, amados hermanos, cómo a Jacobo le cortan la cabeza por causa del Evangelio. Y, amados hermanos, empezó una persecución tremenda en el pueblo de Dios. Muchos devorados por los leones, muchos estacados, amados hermanos, muchos incendiados como teas, como luminarias. Y, amados hermanos, el gran problema del pueblo de Dios es no entender que todo lo que Dios permite en la vida de sus hijos es para bien. Es para bien. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos. A veces Dios dice, ¿verdad? Sacrifícame a tu hijo. Y ya no quiero que lo pongas en un altar y que lo degüelles. No. Simplemente que no lo ames más que a mí. Sacrifícame a tu esposa. Sacrifícame a tu esposo. Sacrifícame a tu familia. ¿Qué hacemos, amados hermanos? ¿Qué hacemos, amados hermanos, cuando somos probados a ese límite? Es que si mi mujer no va al templo, pues yo a qué voy, ¿verdad? Los hermanos van a hablar mal de mí porque, bueno, hermano, y su familia, y nos vamos a quedar en la casa hasta que los convenzamos de que vengan a la casa de Dios. ¿O qué vamos a hacer? Eso es algo bien importante, amados hermanos, porque muchos cometemos el error de que porque la familia no quiere seguir a Cristo, pues nosotros mejor seguimos a la familia.
mejor seguimos a la familia. La salvación es personal. Pero, amados hermanos, el Señor Jesucristo es claro cuando dice: si alguien ama más a padre, madre, hermanos, esposa, hijos, hijas, que a mí, no es digno de mí. Y eso es algo, amados hermanos, que el pueblo de Dios tiene que entender. Para poder alcanzar, amados hermanos, las promesas de Dios, tenemos que sacrificar aquello, amados hermanos, que en lugar de ayudarnos, nos estorba. Y rogar, amados hermanos, que Dios tenga misericordia por aquello que nos está estorbando. El hecho de venir a la casa, amados hermanos, no quiere decir que no vamos a interceder por nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos que no están aquí. Lo vamos a seguir haciendo, pero quedándonos en la casa, amados hermanos, no solamente estamos arriesgando a la familia, nosotros mismos estamos arriesgando nuestra salvación. Nuestra salvación. Amados hermanos, Dios desea que nosotros entendamos el plan, amados hermanos, de vida que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Y que podamos entender, amados hermanos, que si Él sufrió, ¿nosotros qué esperamos? Ahora bien, mientras estamos tranquilos, ¿qué pasa en nuestra vida? Pues gloria a Dios, estamos tranquilos, pero cuando somos probados, ¿gloria a Dios o qué hacemos? Gloria a Dios. Tenemos que glorificar el nombre de Dios, amados hermanos. Cual sea nuestra situación, sea buena o sea mala, no por eso vamos a dejar de alabar el nombre de Dios. Amén, gloria a Cristo. Amados hermanos, aún en la enfermedad, aún en nuestras camas, debemos alabar el nombre de nuestro Dios. Yo sé que es difícil, pero, amados hermanos, el plan de Dios es, a través de muchas pruebas, llevarnos al reino de los cielos. Primera de Pedro, aleluya, gloria sea nuestro Dios. Primera de Pedro, uno al 11 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la preeminencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora
por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos y diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Si es necesario que padezcáis por un poco de tiempo. Qué horrible, amados hermanos, ha de haber sido estar en el Coliseo Romano, ¿verdad? Y ver las fieras, los leones, los tigres venir hacia el grupo de hermanos que estaban ahí, amados hermanos, para ser muertos por estos animales, para ser devorados por estos animales. Qué horrible ha de haber sido. Y amados hermanos, aún así, muchos, amados hermanos, se dedicaron a predicar el Evangelio. Se dedicaron, amados hermanos, a hacer la obra de Dios. Y por esos valientes, amados hermanos, es que usted y yo, a hoy, tenemos el conocimiento que Dios ha permitido en nuestra vida para ser salvos. Gracias a Dios por la vida de esos hombres, amados hermanos, que teniendo en poco su integridad física, decidieron, amados hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Así es, pues, amados hermanos, que aunque estamos expuestos a sufrir por algún tiempo, amados hermanos, y de esta manera nuestra fe sea probada como el oro, lo importante, amados hermanos, es que salgamos aprobados. Lo importante, amados hermanos, es que salgamos aprobados. Aquí, amados hermanos, va a pasar como en la escuela, ¿verdad? Yo no sé si usted ha escuchado, amados hermanos, que de repente a un estudiante que es excelente, cuando llega el momento, amados hermanos, de los exámenes, él está exento. Ese estudiante no hace exámenes, está exento. Pero todos los demás tienen que pasar ese examen para poder ser amados hermanos, tenemos que prepararnos para que cuando venga este momento, no, amados hermanos, nos dé por dejar al Señor, sino al contrario, que, amados hermanos, nos abracemos del Señor, nos sometamos a Dios en obediencia, amados hermanos, y que podamos resistir al diablo para que éste huya de nosotros. Segunda de Corintios 4. Aleluya. Siete al 10 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo,
mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así, amados hermanos, como Job en un momento dado se sintió solo, a ti y a mí nos va a pasar lo mismo, amados hermanos. Y esto no a todos. Algunos, amados hermanos, qué bueno que toda la familia, amados hermanos, tiene esa inclinación por buscar el rostro de Dios. Algunos, amados hermanos, tienen esa bendición, pero otros tenemos que luchar, amados hermanos, no solamente por ser salvos nosotros, sino porque Dios alcance a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Y no debemos desfallecer, porque la lucha, amados hermanos, es desde ahorita hasta que nos quede, amados hermanos, aliento de vida en nuestro cuerpo. Mientras nuestro cerebro, amados hermanos, esté carburando, nosotros debemos, amados hermanos, proclamar el nombre de nuestro Dios en nuestra casa, aunque nuestra familia no quiera escuchar. Cuando tú pongas música cristiana, tus hijos van a querer venir a escuchar Control Machete o ese tipo de grupos que ahora les gusta a los jóvenes. Pero tú tienes que imponer tu autoridad como padre. Y amado hermano, amada hermana, quizás tu esposo, tu esposa no esté de acuerdo con la música que pones, porque ella quiere escuchar al hermano Rigo Tobar, ¿verdad? Y se quiere seguir gozando con ese tipo de música. Pero tú poco a poco, venles poniendo la música que alaba a Dios, porque en la alabanza el Espíritu de Dios se mueve. Y a través de la alabanza, amados hermanos, muchos hombres y mujeres han sido conquistados para Cristo. Aleluya. De tal manera, pues, amados hermanos, que no importa que en un momento dado nosotros nos sintamos solos, que nadie nos sigue, que nadie quiere servir a Dios porque no quieren dejar de hacer lo que les agrada. No quieren dejar de hacer lo que les agrada. Y qué triste, pero, amados hermanos, vemos que Job, después de haber soportado la prueba, Dios le dio, amados hermanos, nuevamente lo que había perdido, ¿verdad? Le dio una esposa un poco más sabia que la primera, ¿verdad? Le dio riqueza y le volvió a dar unos hijos hermosos, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios que en toda la tierra, amados hermanos, no había hijas o no había más mujeres tan hermosas como las hijas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué suegro, ¿verdad? Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Rico y con hijas guapísimas, ¿verdad? Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amados hermanos, nosotros, cuando estamos siendo probados, debemos tomarnos, amados hermanos, de nuestro Dios y entender que el tiempo de prueba pasará. Amén. Porque no es para siempre. Salmo 18. Aleluya. Salmo 18. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
Salmo 18. Del 4 al 7 dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Aleluya. Ya me extendí un poquito más. Amados hermanos, cuando nosotros clamamos a nuestro Dios, cuando su presencia se hace sentir, la tierra, amados hermanos, tiembla. La tierra tiembla. Y amados hermanos, cuando nosotros clamamos a Él, Él muestra su misericordia. Y amados hermanos, Él promete librarnos de las adversidades. Ciertamente hemos de pasar la prueba, pero, amados hermanos, saldremos aprobados, porque la voluntad de nuestro Dios es esa: fortalecernos, amados hermanos, para que salgamos aprobados. Salmo 28. Aleluya. Salmo 28 dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Amén. Cuando estemos, amados hermanos, siendo atribulados, siendo probados, busquemos el rostro de nuestro Dios. Y no